Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien, queridos jóvenes, queridas estudiantes, que Dios esté en su familia, cercana a ustedes. También en este tiempo tener paciencia, ya estamos en el último tramo del año. Animarte pues a dar un poco de ti, porque eres una persona fuerte, eres un joven que tiene muchas actitudes, créelo. Ánimo, Dios te ama, Dios te va a ayudar. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Te invito a que estés atento. Espero yo saber transmitir estos conocimientos, que puedas captarlos, y te invito a tener una actitud receptiva. Ya estamos en la sesión 25. Como repito, ya estamos en el tramo final. Aprovecha este tiempo, ¿no? Para poder, si has tenido alguna dificultad antes, ahora salir adelante. ¿Cuál es el propósito de esta sesión que lleva por título Las herejías y los concilios en la Edad Antigua? El propósito es que puedas conocer la solidez e historia de la doctrina católica, ¿no? De tu fe, para crecer en la fe y en el conocimiento de la misma. Conociendo la solidez e historia, podrás crecer. Espero poder darte algunos conocimientos para llegar a este propósito. Vamos a recibir la iluminación de una palabra de la Biblia, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Dice así: algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar, ¿saben lo que significa? Circuncidar es una práctica judía por la que se le cortaba el prepucio a los varones en los primeros días de nacido. ¿De acuerdo? El prepucio es esta extensión del miembro masculino, y en la tradición judía se cortaba, ¿no? Esta suerte de pellejo, ¿no? De forma que esto significaba una alianza, ¿no? Esto estaba escrito en la ley, en el Antiguo Testamento. Entonces, el Hechos de los Apóstoles nos cuenta que había una controversia sobre esta práctica que todo judío debía realizar para hacerse integrante del pueblo, ¿de acuerdo? Según el rito establecido por Moisés. Aquí está Moisés, ¿no? Uno de los patriarcas más importantes del Antiguo Testamento. Y que si no se circuncidaban, dice, no se podía salvar. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos. Pablo y Bernabé, apóstoles de Jesús, discutieron con estos otros hermanos y por fin se decidió que ambos, juntos con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Es decir, subieron esta cuestión a un nivel de discusión ya más alto, ¿no? O sea, no se pudieron poner de acuerdo, entonces se reunieron con otras personas acreditadas. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros. Es decir, Pablo y Bernabé se dirigieron hacia Jerusalén y ahí fueron recibidos por los apóstoles, los presbíteros, ¿no? Los ancianos. Presbítero viene de la palabra, significa anciano, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Hubo un encuentro, hubo un testimonio, pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe. Estamos hablando que judíos, fariseos, se convirtieron al cristianismo. Y en esa reunión se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar, o sea, volver a la práctica antigua, ¿no? O sea, mantener esta práctica antigua a los paganos, ¿no? A los paganos, es decir, a las personas que no eran judías, es decir, romanos,
qué sé yo, etíopes, griegos, o sea, personas que no venían de la raíz judía y que abrazaban la fe cristiana. Ellos decían, tienen que igual ser circuncidados y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar este asunto. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo, hermanos, ustedes saben, Pedro, ya saben quién es, ¿no? El apóstol San Pedro, a quien Jesús dice que le da las llaves del reino de los cielos, ¿no? Pedro se levantó y dijo, hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios que conoce los corazones dio testimonio en favor de ellos enviándoles el Espíritu Santo. Es decir, Dios confirmó este envío, ¿no? Esta misión, dada por el mismo Jesucristo, si recordamos el Evangelio, y no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros. Es decir, no se dio mayor indicación de parte del Espíritu, de parte de Jesucristo, de realizar esta práctica propiamente judía insertada en el Antiguo Testamento, ¿no? Por Moisés. Y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora, y plantea él una pregunta, ¿no? a las personas allí presentes, ¿por qué ahora ustedes tientan a Dios pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Muy interesante lo que dice San Pedro, porque la circuncisión está ligada a la ley, ¿no? Cuando hablamos de Moisés, hablamos de la ley. La circuncisión tiene que ver con respetar los mandamientos de la ley, y la ley es algo que ellos consideran, es un peso que no se puede soportar, ¿no? Y quien rompe con todo esto es el mismo Cristo, no porque está en contra de la ley, sino porque su anuncio, su llamado, su vida, va más allá de la ley, ¿no? El amor de Cristo es más allá de la ley. Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados, aquí está la palabra, la gracia del Señor Jesús. Después toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura nos va a ayudar a ingresar en el tema de hoy, que espero haber sido más o menos claro. Vamos a ver, ¿qué sigue? Unas preguntas. ¿Qué problema se suscitó entre los judíos con Pablo y Bernabé? ¿Qué problema se suscitó? 2. ¿Por qué no se podían salvar si no estaban circuncidados en esa época? 3. ¿Este problema a qué llevó a la iglesia? Vamos a profundizar ahora e interiorizar a partir de nuestro texto, un texto fundamental para entender la doctrina católica, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales del 464 al 469. Si tú puedes obtener este libro, comprarlo, consultarlo por internet libremente, podrás acceder a toda esta información gratuita, ¿no? Están punto por punto, definido, explicado toda la doctrina católica, ¿de acuerdo? Así que vamos a servirnos de este documento como nos ayuda para explicar. El punto 64 lleva como subtítulo verdadero Dios y verdadero hombre. 464 dice, el acontecimiento único y total y totalmente singular de la encarnación de Dios, es decir, que la encarnación de Cristo es un acontecimiento único en la historia de la humanidad, ¿no? No significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre, sin dejar de ser verdaderamente Dios, ¿no? Es decir, acá lo que está tratando de hacer es aclarar. Jesucristo, explicar, para quienes no lo tienen claro, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La iglesia debió defender y aclarar. Aquí está, ¿ves? Aclaras para defender, porque si no,
caes en una confusión, en una interpretación errónea, y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban, ¿no? ¿Y qué herejías? Bueno, ya veremos algunas. ¿Y qué cosa es una herejía? Luego también veremos la definición. La primera herejía, las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Esta herejía lleva por nombre el docetismo gnóstico, ¿no? Es como decir algo que no es, no corresponde, es como entender mal algo porque lo quieres razonar desde tu propia lógica y entonces tú das una explicación que no corresponde, ¿no? Algunos dirán, es más Dios y menos hombre. Entonces desprecian la humanidad, viene depreciada, minimizada la humanidad de Cristo. Y eso conllevará grandes consecuencias, y es por eso que la Iglesia se ocupa de defender y aclarar estos puntos, ¿no? Dice, es verdadero Dios y verdadero hombre. Desde la época apostólica, como leímos en el Hechos de los Apóstoles, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Y acá pone las citas que respaldan esta afirmación. Pero desde el siglo III, ¿no? O sea, del 200 al 300, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, ¿no? Ya veremos qué significa la palabra concilio, ¿no? En Antioquía, ¿no? Ese lugar, que Jesucristo es hijo por naturaleza, hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. O sea, que comparte su propia naturaleza. No es que nació un hombre y Dios como que lo adopta, ¿no? Lo acoge. No. Cristo comparte la misma naturaleza divina. La Iglesia se ocupa de aclarar este asunto. El primer concilio ecuménico de Nicea, acá ya hay otro concilio, ¿no? Primero hablamos de un concilio en Antioquía, luego otro en Nicea, en el año 325, confesó en su credo, que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia. ¿Les recuerda algo? Lo que leímos ahora al empezar esta clase, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano. Es este símbolo, esta recitación de fe que aclara puntos fundamentales de la fe en Jesucristo, de su divinidad, de su humanidad, para no caer en el error. Y condenó a Arrio. El concilio condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada. ¿Ven? Personas que se confunden, incluso personas al interno de la iglesia, al interno del movimiento, etcétera, que interpretaron y erraron, ¿no? Entonces, por eso se celebran los concilios. Muy bien, pasamos a los siguientes números. Hemos visto acá 2 números, ahora pasamos al siguiente número. Otra herejía, dice, la herejía nestoriana, ¿no? De Néstor vendrá, ¿no? Veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Como que encuentra 2 personas, ¿no? Una persona es Cristo de la tierra y otra persona es el Cristo del cielo. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso, acá vemos otro concilio, otra reunión de obispos y autoridades de la Iglesia que se reúnen para aclarar un punto, en el año 431, confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. El Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción, ¿no? No es que era otra persona en la cual se depositó el Espíritu, una persona ya con una personalidad propia, ¿no? Diferente a la de Cristo, ¿no? Cristo tiene su propia persona, ¿no? Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año
431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios, ¿no? O sea, ya esto trae como consecuencia otras afirmaciones, ¿no? Sobre la Madre de Dios, mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, ¿no? Pueden ustedes darse cuenta de que estamos usando palabras puntuales que necesitan también cierta profundización, pero bueno, importante ahorita captar la esencia o lo general de esta explicación, ¿no? Unida a la persona del verbo, de quien se dice que es el verbo, nació según la carne. Muy bien, pasamos a los siguientes números, ya estamos sobre la parte final. Y dice, los monofisistas, otra de las herejías. Los monofisistas. ¿Qué dicen los monofisistas? ¿Qué significa monofisistas? Mono viene de uno, fisistas, físico, una naturaleza, me imagino que es eso, ¿no? Una naturaleza. Afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina del Hijo de Dios. Enfrentado a esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia confesó en el año 451: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, ¿no? Porque como dice acá, monofisista decían que la naturaleza humana había desaparecido, ¿no? Entonces había un desconocimiento, un desprecio por el cuerpo, ¿no? Pero hay toda una teología del cuerpo. Cristo con su encarnación le da una dignidad mayor, o sea, le devuelve o redimensiona lo que se conoce como la dignidad del hombre, ¿no? Verdaderamente Dios, el Padre, según la divinidad, consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación. Nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unción, por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto, en una sola persona, ¿no? Cristo. Esta es una forma de abreviar, Cristo. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el quinto concilio ecuménico en Constantinopla, el año 553, confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipóstasis. ¡Wow! ¿Qué es esto? Ya, acá estamos hablando un poco más ya de filosofía. Bien, en fin. ¿Qué es nuestro Señor Jesucristo? Uno de la Trinidad. Concilio de Constantinopla. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto, no solamente los milagros, sino también los sufrimientos de la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Que podamos captar que durante los primeros siglos y aún hoy, la Iglesia se ha preocupado de salvaguardar la fe, ¿no? De aclarar, de defender, de que los seguidores de Jesucristo no se desvíen y no cometan, no estén profesando errores, ¿no? O sea que hay una fe, hay una doctrina sólida, explicada con un contenido propio, un contenido específico. No es que podemos aceptar todo. Y es por ello que se celebran estos concilios. Bien, y como último punto, 469, dice: la Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor.
Acá hay una frase en latín, id quod fuit remansit et quod non fuit assumsit. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, ¿no? A veces las frases en latín, ustedes verán, tal vez más adelante, explican mucho mejor un concepto. Canta la liturgia romana, dice. Oh Hijo unigénito, Verbo de Dios. Bien, vamos a parar aquí para dejarles una actividad que tienen que copiar en tu cuaderno. Las siguientes definiciones. La definición de concilio, la definición de herejía, y luego copiar este cuadro en tu cuaderno. Aquí están 3 de las herejías que tuvo que afrontar en los primeros siglos el cristianismo. El autor de la herejía, acá está Arrio, Nestoriano, Eutiques, el monofisismo, el concilio, los años en que se celebraron en los lugares Nicea, Éfeso, Calcedonia. Defensor de la verdad, ¿no? Las personas que expusieron su doctrina, que defendieron, y la solución doctrinal. Lo copias en tu cuaderno. Bien, y como última tarea para la casa, tienes que dibujar una silueta de una vela y escribe una frase de gratitud por tu fe. Dibujas, este es un ejemplo, ¿no? Tú la haces como usando también tu creatividad, yo sé que ustedes son chicos muy creativos, y escriben una frase de gratitud por tu fe. Eso es todo por esta clase, que Dios les bendiga, les mando un gran abrazo animándoles a que sigan participando como lo vienen haciendo y no se dejen desanimar. Dios les bendiga. Hasta pronto, chicos.